Aventureros, el cerebro es probablemente el mayor enigma todavía pendiente por resolver. Y es que por más que hay investigaciones, llevan el ser humano siglos realizando averiguaciones de qué es la mente, la conciencia, el cerebro, cómo se relacionan entre sí. ¿Existe algún tipo de interacción también en lo que llamamos el alma? Para hablarnos de misterios del cerebro, de la conciencia, de la psique, y para aventurar algunos de los descubrimientos más recientes, como que cuando tomamos una decisión y hacemos algo fruto de esa decisión inconscientemente, aunque no lo sepamos, ya la hemos decidido, ya la hemos tomado. Para hablar de estos y algunos enigmas, tenemos a Manuel Martín Loeches, un mítico del mundo del misterio que se pasa por Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Manuel Martín Loeches, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, sinceramente. Bueno, Manuel, un mítico del mundo del misterio. Yo creo que todos los que hemos visto Cuarto Milenio, pues le vemos constantemente ahí en la mesa de debate como catedrático de psicobiología, como doctor también en la materia y como pues una de las grandes autoridades en lo que respecta al mundo del cerebro, de la psique, de la mente, y que acaba de publicar y por fin ya está en todas las librerías un libro que yo hacía años que quería ver por fin publicado, que es ¿De qué nos sirve ser tan listos?, que ya está en todos lados y que vamos a hablar hoy de algunas de sus pautas y de sus descubrimientos e investigaciones más alucinantes sobre el mundo del cerebro y de la mente. Así que, Manuel, que es un placer, como te decía, tenerte por aquí. Yo hacía años que te seguía y me alegro mucho de que hayas publicado esta obra que ya está en todos lados, ¿no? Pues me alegro de que me hayas invitado, pues yo también te sigo en tus programas y la verdad es que me encanta estar aquí y de que hablemos un rato sobre cuestiones del cerebro y la mente que para mí son fascinantes, es mi trabajo y siempre que me dan la oportunidad me apetece mucho contarlo porque de verdad que es un tema que me fascina y al que me dedico desde hace mucho tiempo y además, como digo muchas veces, subvencionado por el Estado. Yo soy un funcionario público que se dedica al conocimiento del cerebro y de la mente. Y entonces, como tal, me gusta mucho retornar a la gente que me sostiene, ¿no?, económicamente, mucho de ese conocimiento que vamos alcanzando. Y pues encantado de estar aquí haciéndolo. Así que muchas gracias, pues. Tú eres catedrático en psicobiología en Madrid. Eh, Hay mucha gente que ahora mismo se estará planteando es esto, ¿no? ¿Qué es la psicobiología? ¿Cómo lo podemos definir para alguien que no tiene ni idea? Qué buena pregunta, sí, porque de hecho, incluso en nuestro departamento, el área de psicobiología, hay veces que discutimos qué es y qué no es, porque a veces es muy difícil de delimitar. Los campos de conocimiento cada vez tienen las fronteras más sutiles, más difuminadas. Cada vez es más difícil determinar qué es y qué es lo que no es. Dicho de una manera un poco sencilla, podríamos decir que la psicobiología es una de las áreas de la psicología. La psicología se dedica al estudio del comportamiento humano y esto incluye la mente humana, el comportamiento interno, así es como lo llamamos, y el resto del comportamiento, mover las manos, por ejemplo, es comportamiento externo, ¿no? Entonces, la psicología se encarga de eso y la psicobiología se encarga de la parte biológica del comportamiento. Es decir, qué biología subyace a todo lo que llamamos comportamiento, incluyendo el mental, como puede ser el pensar, tomar decisiones, hablar, memorizar. Y claro, eso tiene mucho que ver con cosas biológicas, con biología, evidentemente, aparte de otras cuestiones, es lo que estudia la psicobiología, pero la psicobiología no se ciñe solo al estudio del cerebro. El cerebro es quizá la parte más importante, la que más nos importa, o la que más destaca, más conocemos, pero también está la genética, que es parte de la biología del comportamiento. Hay mucho comportamiento que se estudia, que se determina genéticamente. Imaginaos, por ejemplo, el comportamiento de las abejas Ujú. haciendo las celdas. Una cosa tan increíble, viene determinado genéticamente. Y también el sistema hormonal, que no es necesariamente el cerebro, también influye en el comportamiento. Entonces, aunque en última instancia el que hace el comportamiento, mental o no, es el cerebro, la biología abarca bastantes más situaciones, incluyendo, por ejemplo, la limitación, el estado de los músculos. No es Ujú. cerebral, pero sí determina lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nuestro sistema articulatorio es lo que marca las pautas, ¿no?, biológicamente hablando. O sea que la Ujú. psicobiología es el estudio del comportamiento aproximándonos a través de la biología. Esa es la cuestión. Ujú.
Qué interesante porque en tu obra, en ¿De qué nos sirve ser tan listos? Hablas mucho también del mundo animal, ¿no? Y de la Sí, psicobiología y del cerebro de determinados animales y su comportamiento, ¿no? Y hablabas de comportamientos genéticos, como es el de las abejas, pero claro, es que dentro del mundo natural hay una serie de enigmas pendientes por resolver que yo no sé si esto está relacionado con la genética o no, pero que a mí me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, hay dos que me explota la cabeza cada vez que pienso en ello, que sí, uno es el tema del GPS interno de las ballenas jorobadas, ¿no? ¿Qué es esto sí, de que se vayan al Polo Norte cuando hace calor y cuando hace frío bajan a la zona de la República Dominicana para, una vez que ya se han provisto de plancton, pues bueno, a darse sus vacaciones? Oye, y todo ese transitar de esos miles de kilómetros lo hacen dando volteretas, girando de aquí para allá. Yo doy dos volteretas dentro del agua y ya no sé dónde estoy, ¿no? O ese famoso ejemplo de las tortugas, ¿no? Las tortugas, por ejemplo, de toda esta zona de Tortuguero en Costa Rica, sí, el momento en que se produce el desove de la tortuga, las tortuguitas que nacen y que sobreviven, marchan al que océano, tienen su marchan, sí, vida y sí, sí, vuelven a desovar a la playa que les vio nacer. Pero sí, ¿cómo sí. son capaces de eso, no? Es que me parece increíble. Bueno, y los salmones, que los tenemos más cerca, lo han Eso. estado haciendo también miles de años. Sí, es una cosa muy curiosa. Desde luego, el comportamiento en grandísima parte está determinado genéticamente, en grandísima parte. Quiero decir, más de lo que nos parece muchas veces. Y de hecho, se ha discutido, por ejemplo, con respecto a la inteligencia, si lo que somos de inteligentes se lo debemos a nuestra genética, a lo que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, pues una cuestión cultural, de la educación. Por supuesto, es el resultado de las dos cosas, pero en gran parte se lo debemos a la genética. Yo siempre digo que si tú coges a un chimpancé con su genética, que se parece mucho a la nuestra, pero no es la misma, e intentas enseñarle a hablar desde pequeñito, intentas que sea una persona, no lo vas a conseguir. Es imposible. Hay algo ahí que marca los límites y también, por supuesto, las posibilidades. Lo que puede hacer un chimpancé no lo puede hacer, qué sé yo, pues un perro, ¿no? Tiene otra genética. Eso por un lado. Luego también es muy curioso cómo la genética también determina no solo lo que uno hace, sino también, como estamos viendo, lo que uno puede y lo que no puede hacer. Fíjate que genéticamente venimos las especies diferenciadas también por la posibilidad de flexibilizar nuestro comportamiento. Hay especies que son muy rígidas en su comportamiento, es decir, que tienen 4 o 5 patrones de comportamiento, es decir, dirigirse a la luz, masticar y poco más, ¿no? Y son muy simples y eso viene en sus genes que se comporten así. Y si hay algún problema, alguna situación nueva, los sacas del sitio y los pones en otro, yo qué sé, están acostumbrados a las hojas y los pones en un lugar de cemento, no saben qué hacer. Dan vueltas o se dirigen a la luz y poco más. Eso por un extremo. Y luego en el otro están las especies que somos, como los seres humanos somos en esto un extremo, somos muy flexibles. Es decir, somos capaces de tener un comportamiento no necesariamente rígido. Los genes nos marcan la posibilidad de cambiar el comportamiento. ¿Por qué? Porque nos hace sistemas nerviosos, cerebros en definitiva, mucho más flexibles, mucho más capaces de abordar situaciones nuevas, inesperadas, no previstas por la naturaleza, ¿vale? Y entonces con eso conseguimos un comportamiento adaptado a cada situación y cada situación puede ser completamente nueva. Es decir, el uso de un ordenador es algo que no estaba en nuestros genes y sin embargo lo acabamos haciendo perfectamente, lo acabamos haciendo muy bien. Eso es un comportamiento muy flexible y eso también distingue mucho a las especies. Viene determinado genéticamente, es decir, qué grado de flexibilidad tienes y esa flexibilidad, en el fondo, es lo que podemos considerar que es un sinónimo de inteligencia. Fíjate, las especies más inteligentes son aquellas que, en definitiva, son más flexibles en su comportamiento. Es decir, que pueden aplicar un patrón distinto de lo que venía de fábrica a una nueva situación a la que nunca se han enfrentado. Eso es inteligencia. Interesantísimo. Oye, y se ha hablado también muchas veces, yo hace años, ¿no? Viendo un documental de la creación de la Luna, ¿no? Venían a decir, si no existiera la Luna, que la Tierra estaría embullida totalmente por el océano, prácticamente no se vería Ujú. parte terrestre alguna. Quien dominaría realmente la Tierra por su inteligencia serían los pulpos o los calamares. También se ha Sí, investigado mucho respecto de la inteligencia de estos seres, ¿no? sí, sí, sí. Esa es la cuestión. De hecho, los pulpos tienen un comportamiento muy flexible. Son capaces, se han hecho pruebas. A ver, a todo esto hay que decir que afortunadamente desde hace unas décadas
pero recientemente, de unas décadas a esta parte, se está investigando mucho en comportamiento y en cerebro, ¿no? De muchas Ujú. especies. Es decir, se desconocía mucho sobre el comportamiento de muchos animales. Se sabía de alguna anécdota, se contaba algo, se habían hecho estudios aislados, pero afortunadamente cada vez conocemos más. Y sobre los pulpos, se lleva tiempo haciendo experimentación, se les ponen problemas, todo el mundo habrá visto seguramente vídeos de pulpos abriendo tapas de rosca, de frascos, no lo sé, pero es muy típico, vamos, circula mucho por ahí. Es decir, que eso demuestra una capacidad intelectual, es decir, lo que decíamos antes, una flexibilidad bárbara. O sea, no puede estar en su genética desenroscar Ujú. Claro. frascos, ¿no? Entonces, efectivamente, los pulpos al final han mostrado ser seres que son capaces de solucionar problemas nuevos, tienen su mundo, tienen además su mundo, su mente, puesto que se supone que tienen mente, incluso, o sea, que tienen conciencia, tienen experiencias conscientes, tiene que ser muy distinta a la nuestra porque para empezar ellos por los tentáculos ven incluso, son capaces de percibir haces de luz, ¿no? Y tienen su esquema de lo que es el mundo, viene por ahí y viene también por un cerebro minúsculo que en realidad es, bueno, minúsculo como hub central, pero que Ujú. está repartido por los tentáculos. Es decir, su forma de ver el mundo es muy distinta. Se dice también que parece ser que los pulpos tienen personalidad, es decir, los hay muy agresivos, dentro de la misma subespecie o de la misma especie, los hay muy agresivos, los hay muy curiosos, los hay muy tímidos. Y es curioso, ¿no? Son como rasgos de, pues Sí, sí, lo que sí. decíamos antes, de flexibilidad. Es decir, no es un patrón siempre el mismo, ¿no? Es que cada pulpo es diferente. Y además los pulpos solucionan muchos problemas, son realmente muy inteligentes. Y de hecho, como dicen algunos autores, es lo más parecido a un ser extraterrestre que nos vamos a encontrar en la Tierra o en la vida, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando vemos en Los Simpson los extraterrestres, pues son una especie de pulpo calamar. O hay una Claro. película que el otro día lo hablaba con Rafa Balaguer, la de Arrival, la llegada, Ajá, que sí, los extraterrestres es que son calamares directamente, ¿no? Entonces, ya, ¿no? es cierto esto que esto estás comentando. Muy literal. De hecho, es que siempre, a ver, lo que es raro de ver realmente es lo que se suele dibujar o interpretar como un extraterrestre, es decir, un Ujú, ser que tiene dos ojos al frente, que tiene brazos y manos como las nuestras. Esto es fruto ujú, del azar, de una situación evolutiva de miles de millones de años, no de miles de millones, sino de millones de años que han ocurrido en la Tierra, ¿no? El que tengamos las manos como las tenemos, los brazos, las piernas, los ojos al frente, la cabeza de este tamaño y tal. Y eso se ha dado en la Tierra y no tiene por qué darse en ningún otro lugar del universo. Puede haber sí, sí, vida, sí, por sí. supuesto, y vida inteligente, no me cabe ninguna duda que es bastante posible. Pero que sea como nosotros, que tenga los mismos ojos, las mismas manos, la misma nariz, no tiene ningún sentido. Bueno, sería, si Ujú, ya ha sido casualidad que salga este diseño aquí en la Tierra, esto es más casualidad que otra cosa, es muy improbable ujú. lo que tenemos hoy día, pues mucho más que surja en dos planetas distintos. Exacto, exacto. Manuel, ¿de qué nos sirve ser tan listos? Hacemos un Sí, recorrido por la historia de la humanidad, ¿no? Y me encanta porque uno de los primeros capítulos está dedicado pues, a uno de esos seres más extraños, misteriosos y particulares que han poblado la faz de la Tierra, como es el neandertal, ¿no? Y estudias mucho y de tus investigaciones y la divulgación que haces, nos hablas de es que el neandertal no era tan diferente a nosotros y probablemente también se podría comunicar. ¿Podemos sí. aventurar de qué forma se comunicaban los neandertales y su tono de voz o su forma de expresarse Ah, sería semejante a la nuestra? qué gran misterio. De hecho, otros autores también dicen el Neandertal sería también algo parecido a si vinieran los extraterrestres, pero con un esquema corporal parecido al nuestro, porque realmente eran muy parecidos a nosotros, seres muy inteligentes, pero de otra especie, ¿no? En fin, yo creo que esa posición es un poco radical porque, de hecho, como demuestra la genética, incluso nos cruzamos con ellos. O sea que muy parecidos los tuvimos que ver para sentirnos pues atraídos mutuamente y para poder tener descendencia conjunta, ¿no? Y de hecho, eso indica también lo cerca que estábamos desde el punto de vista biológico. Eh, a ver, lo cierto es que los neandertales son objeto de estudio y de discusión muy acalorada. Hay Ujú, muchas cosas que no se saben y muchas cosas que sí se saben. Pero lo curioso, lo que yo noto antes de concretar, es que hay como una resistencia dentro de la paleontología muy interesante desde el punto de vista de un psicólogo, que es lo que soy yo, en el sentido de que hay bastantes paleoantropólogos
que tienen claro desde el principio que el ser humano actual, el que somos nosotros, tú y yo, y los que nos están viendo, somos una especie única, distinta, cualitativamente diferente y que hay como un Rubicón, ¿no? Que nos separa del resto del mundo natural, incluyendo los neandertales, como si ellos no fueran como nosotros, para nada, ¿no? Esto es una especie de antropocentrismo, vamos a decirlo así, que yo pienso que se deriva, fíjate, de ideas judio-cristianas, de ideas religiosas, el hecho de que somos la especie elegida, que la biología demuestra que no lo somos, somos una especie más, pero hay esa resistencia a creer que los neandertales podían haber sido tan listos como nosotros. Estos investigadores son, afortunadamente creo, minoría, mientras que van siendo cada vez más, bueno, no tantísimos, pero muchos, los investigadores que piensan que los neandertales podrían incluso haber sido nuestra misma especie, una Ujú. variante de nuestra misma especie. Esto quizá ya es el otro extremo, pero para mí lo ideal es una posición intermedia, un poco ecléctica. Los neandertales eran muy listos. Yo siempre digo, si tú pones a un neandertal recién nacido en un sistema humano, en un sistema educativo de un país occidental, este neandertal podía haber llegado muy lejos. Incluso, ¿por qué no?, a pilotar aviones. Así de fácil. Ostras, A ser ingeniero. ostras. Yo no lo veo muy distinto, no lo veo muy difícil. Tienen cerebro suficiente en cantidad y por lo tanto en calidad, porque tienen un cerebro primate, es decir, los cerebros no son más listos porque sean más grandes, sí, pero no del todo. Depende también de su diseño interno. Y en su diseño interno, el de los primates es un cerebro muy inteligente, muy listo, porque está pensado para la vida en sociedad, en una sociedad además muy complicada, porque los primates son, permíteme el término, muy puñeteros. Entre ellos se maltratan, se pegan, están todo el día buscando cómo subir en la jerarquía social. Y eso es una tarea muy difícil. Pues ese mismo cerebro, si lo multiplicas por tres, como es el nuestro, ¿vale? Pues al final es un cerebro súper inteligente, capaz de enfrentarse a muchísimas dificultades. El del Neandertal es el mismo patrón, el mismo diseño, con alguna pequeña diferencia. Yo no digo que sean idénticos, pero sí que se parecerían mucho. Mucho, no, muchísimo. ¿Y cómo hablaban? Porque claro, la especie humana actual tiene adaptaciones para hablar. Aparte del cerebro, pues tenemos un sistema fonético, una capacidad fonética que, por ejemplo, los chimpancés parece que no tienen, aunque esto es un poco discutible, ¿no? Sin embargo, fíjate, algunas de las investigaciones de mi amigo Nacho Martínez Ujú. de hace años ya muestran que por lo menos su capacidad auditiva, la de los neandertales, era prácticamente la misma que la nuestra, que está especializada en los fonemas del lenguaje. Con lo cual es muy probable que los pudieran emitir igual que nosotros, ¿vale? Entonces, muy probablemente su fonética, su entonación, su capacidad para articular palabras, sílabas, sería prácticamente la misma que la nuestra, prácticamente indistinguible. Quizás hubiera una diferencia, fíjate, y aquí es algo también que se discute mucho, yo no lo sé, pero puede ser, en la capacidad de hacer una sintaxis o de tener una sintaxis más complicada, más compleja. Parece que la sintaxis nuestra le debe en parte a la genética, pero también a la evolución cultural. Es decir, la capacidad nuestra de hacer oraciones enrevesadas, como por ejemplo, el niño que tenía hambre cuando estaba jugando ha sido capaz de irse a su casa por un bocadillo y luego ha vuelto a jugar con sus amigos. Es una oración donde hay muchas acciones que se van metiendo unas dentro de otras y con una cierta longitud, que requiere una capacidad de memoria operativa, de memoria de trabajo relativamente grande. Y se pueden hacer incluso más complicadas, más complejas, ¿no? Las oraciones, todo Ujú. valga como ejemplo. Ahí quizá los neandertales, según muestran algunos estudios, no fueran tan buenos como nosotros. Esta oración les costaría entenderla. Es decir, tendrían ya que segmentarla en ideas, ¿no? El niño tenía hambre, el niño se fue a por un bocadillo, el niño volvió, para poderla entender sin mezclar unos actores con otros o unas acciones con otras. No lo tengo del todo claro, pero sí que hay una tendencia dentro de la neurociencia evolutiva, digámoslo así, a pensar que los neandertales tenían esta limitación en su memoria de trabajo. Puede ser. Qué interesante. Bueno, de hecho, en tu obra pues, exploras las distintas teorías que hay, ¿no? De cómo se pudieron extinguir, de si pudiéramos tener nosotros algo que ver, si pudo ocurrir algo como cuando los descubridores, los conquistadores de América llegan allí y destrozan a los nativos con las enfermedades. Tal vez pudo ocurrir algo así entre el Homo sapiens y el Neandertal. Bueno, la verdad es que exploras
de forma perfecta todo lo que ocurre con el tema de los neandertales, pero si avanzamos, ¿no? Y ya nos metemos con la psique humana, hay algo, hay una frase que a mí siempre me ha encantado, me ha llamado la atención, que es esta de la ignorancia da la felicidad, ¿no? Y es Ah, como el hecho de que seamos tan inteligentes, de que seamos tan listos, de aquí el título de qué nos sirve ser tan listos, también hace que nos amarguemos más la vida. Porque el hecho de pensar, de darle vueltas tanto a las cosas, muchas veces hace que le busquemos los tres pies al gato o de alguna forma hagamos una montaña de cosas que tal vez no tienen importancia. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Ser tan listos influye a que nos tengamos que amargar la vida y que no seamos tan felices como tal vez podríamos ser? sí, bueno, ahí hay varias respuestas a nivel individual, a nivel de especie, a nivel de Ujú. muchas cosas, ¿no? A ver, sí que es verdad que la ignorancia, ¿no? Te hace feliz en el sentido de que a veces es mejor no conocer cosas desagradables de tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no las conoces no te amargas, ¿no? Mm. Evidentemente. Y luego lo que dices tú, ¿no? Si eres muy consciente de muchas cosas, le puedes dar vueltas y entonces amargarte la vida. Pero si conoces muchas cosas, le puedes dar vueltas, amargarte la vida, pero le puedes dar vueltas, también podemos decir, le puedes no dar vueltas. O puedes o no puedes. Esa es la cuestión, y eso no tiene que ver con la inteligencia, ¿vale? Es decir, es muy distinto la felicidad o el estado de bienestar mental de la inteligencia. Son dos variables o dos factores diferentes. No tienen relación, de hecho. El ser más o menos feliz, estar más o menos ajustado en tu vida social, familiar, tiene mucho que ver con la personalidad, con tu carácter, ¿vale? Puedes tener un carácter neurótico, por ahí es donde vienen muchos de estos problemas, y por lo tanto tener tendencia a la depresión, a la ansiedad, a las fobias, ¿no? Ser muy obsesivo, ese tipo de circunstancias. Es un rasgo de la personalidad. Pero no tiene que ver con la inteligencia. A ver, la intuición dice que pudiera ser, pero cuando se ha ido a estudiar a la realidad, ¿no? A grupos humanos, a miles de personas, se les han aplicado test de inteligencia y se les han aplicado test de personalidad y se han estudiado sus trastornos mentales derivados de a lo mejor extremar esta personalidad, ¿no? Este carácter, pues se ha visto que no tienen relación. Tú puedes ser tremendamente listo y no tener para nada problemas de neurosis, ¿vale? O de, bueno, siendo más concreto, neurosis es un término un tanto pasado de moda, ¿no? Pero depresión, ansiedad y tal. Puedes ser muy poco listo y tener una alta ansiedad, una alta capacidad o probabilidad de padecer depresión. Es decir, no están relacionados. Son dos factores, como dicen estadísticamente hablando, ortogonales. Uno es distinto del otro. Pero fíjate, lo que sí que se encuentra en la realidad es que aquellos que son más inteligentes tienen la capacidad, y esto es una ventaja, una gran ventaja, de que si por su personalidad, que es algo que se debe en parte a la genética, en parte a la educación, a sus experiencias, si por su personalidad tienden a ser depresivos o a tener un trastorno mental, sea del tipo que sea, los más inteligentes van a tener una gran ventaja, y es que lo van a saber detectar antes, lo van a saber poner el remedio antes. Van a tener incluso, y esto ya es indirecto, pero es importante porque existe, van a tener recursos económicos, puesto que al ser más inteligentes es más probable que ocupen mejores puestos de trabajo, mejor remunerados, entonces van a tener más recursos económicos con los que acceder a un profesional que les pueda ayudar a superar estos problemas. Han leído también lo suficiente como para conocer muchas cosas sobre cómo superar estos problemas. Es decir, la inteligencia les va a dar ventaja a aquellos que por su personalidad, por su vida, tiendan a la depresión o a la ansiedad o a trastornos del ánimo, les va a dar una ventaja para poder superarlos mucho mejor que aquellos que no son inteligentes. Con lo cual, esto es una relación indirecta, Ujú. pero de alguna manera es una relación entre la inteligencia y la felicidad, dicho así muy grosso modo. Pero en el sentido inverso a lo que solemos pensar. Cuanto más listo seas, más probable que vivas mejor, que seas más Ujú. feliz, entre comillas, aunque no sea el estado, es decir, la felicidad es una cosa a discutir, ¿no? Pero por lo menos que tengas un cierto bienestar mental. Y luego otra cosa, ya que decía que tenía varias preguntas, en ese sentido hay una cosa muy importante, que si vas tirando del hilo, es decir, la pregunta es muy compleja, ¿no? Si vas tirando del hilo van saliendo con complejidades. Esto era a nivel individual, pero a nivel de especie es muy curioso porque nuestra gran inteligencia nos ha dotado de una verdad, nos ha hecho constatar una verdad que ninguna otra especie parece tener presente.
que es que nos vamos a morir. Fíjate, esto es muy curioso y de aquí han surgido las pirámides de Egipto, yo qué sé, los templos griegos, las ciudades mayas, eh, las religiones. Es decir, el miedo a la muerte, esto sí que es verdad que amarga al ser humano. Pero lo curioso, al ser humano como especie, como grupo cultural, pero fíjate, para contrarrestar este miedo a la muerte, esta verdad, ¿no? que está ahí, el ser humano se ha contado a sí mismo unos relatos muy bonitos, muchas veces muy interesantes, muy complejos, que le tranquilizan, que le calman, que le dan seguridad con respecto a lo que va a pasar cuando nos muramos. Los relatos pueden ser verdad o no. Yo, si quieres, ahí no entramos, ¿no? Algunos será verdad, pues entonces lo verdad son, o sea, los demás no son Ujú. ciertos. Pero en cualquier caso, son relatos que nos hemos contado y son fruto de dos cosas. Bueno, en realidad de una cosa principalmente, de nuestra gran inteligencia. Para calmar esa constatación que hemos hecho por nuestra gran inteligencia, somos conscientes de más cosas, de que nos vamos a morir, nos hemos inventado algo que soluciona este problema. Fíjate, que es una narrativa que de forma coherente nos tranquiliza respecto a ese problema. Sí, sí, y desde luego que los que somos creyentes tenemos una paz interior en ese sentido de decir, bueno, me moriré, pues sí, pero como Que yo luego envidio. luego voy al más allá, pues bueno, Sí. pues Yo otra. envidio mucho. Y no solamente, fíjate, es muy curioso, yo en fin, soy muy Ujú. escéptico, no lo puedo evitar, son las Sí. vivencias personales Ajá. y nuestras experiencias, ¿no? Pero envidio no solamente que el miedo a la muerte esté de algún modo mitigado en los creyentes, que no es del todo cierto, porque tampoco les apetece mucho morir. ¿Vale? No, Es desde decir, si luego, desde realmente es luego. una vida mejor, cuando uno está en peligro de muerte, dice, bueno, venga, pues estupendo. No, no dice estupendo, dice, madre mía, ¿vale? Eso para empezar, ¿no? Y luego, más allá de lo que es el miedo a la muerte, por lo menos en la religión católica, que es la que, en fin, con la que yo me he criado, Ujú. la paz interior, como dices tú, que pueden mostrar los verdaderos creyentes que tienen verdadera fe, ¿no? Que se sienten acompañados, que se sienten guiados, que se sienten perdonados, que se sienten a gusto, la paz que te da el llevarte bien con otras personas, hacer el bien y todo eso. De verdad, me dais o me dan verdadera envidia, porque es que los veo que eso es felicidad, una Sí. felicidad increíble. Es parecido para mí, desde mi punto de vista, a lo que te daría una droga, pero una droga buena. No, Sí, las sí, sí. drogas conocidas, ninguna te da eso y además llevan efectos secundarios muy peligrosos. Esa es una droga muy buena, que yo, de verdad, si yo la pudiera utilizar, yo lo haría encantado. Pero no sé, hay algo en mí que choca en ese sentido, ¿no? Mira, de hecho, cuando decías tú, bueno, es que nadie se quiere morir. Y es cierto, cuando, pues alguna vez hemos hablado en el canal, ¿no? Del tema de los telómeros, ¿no? De estos avances científicos que lo que tratan es al final el alargamiento de la vida y el retroceder el envejecimiento, que podamos ser eternamente jóvenes durante cientos de años jóvenes. Y claro, cuando a la gente le preguntas, bueno, ¿y a ti te gustaría vivir 300, 400 años? Pues hay mucha gente que dice, pero ¿para qué quiero yo vivir tanto? Me voy a aburrir, no sé qué. Ahora bien, si a esos mismos el día de antes de su muerte le dices, oye, que mañana te toca ya morirte, ¿no te Ya, apetece quedarte un añito más? Todo el mundo va a decir que sí. Nadie un sabiendo el añito. día de antes que va a morir, dice, vale, pues me toca, aquí me quedo. Ya, sí, sí. No, no, desde luego el miedo a la Punto. muerte existe, eso es inherente. Ha habido muchas reacciones al respecto. De hecho, dicen a nivel inmediato, cuando uno constata que existe eso, ¿no? Que nos vamos a morir todos y tal, la reacción primera es de pánico, Ujú. pero luego eso se va superando y es curioso porque hay como ya a largo plazo, a cuestión de meses, años, de toda la vida, se generan unas estrategias mentales que incluyen, bueno, estas narrativas, por supuesto, pero que lo que hacen es ensalzar esas narrativas. O sea, en cuanto que acucia un poco ese miedo, se exagera un poco incluso esas narrativas, ¿no? De repente se saltan, ¿no? Y se hace uno más católico o más, en fin, más ligado a esa cultura, a esa sociedad Ujú. que promueve esas narrativas. Es una reacción, es muy interesante, por eso decía antes,
sea, muy interesante para mí y para mal. Por eso decía antes que gracias a eso tenemos las pirámides, ¿no? Es decir, Ujú, las pirámides no existirían sin el miedo a la muerte, que de algún modo generó estas narrativas para superar el miedo a la muerte y generó estas historias según las cuales pues, hay unos dioses que están por encima, que están con nosotros, a los que debemos hacer cosas. Muchos de los modelos, yo sobre las religiones he trabajado también bastante a nivel neurocientífico y también con algún que otro ensayo. Y lo curioso de las religiones es que eh, en ellas se ve mucho el esquema humano, de cómo es el ser humano. Es decir, hay una cosa muy importante, igual que hablábamos antes de los primates que se hacen la vida imposible porque están todo el día a ver cómo suben y bajan en la jerarquía social. En las religiones siempre hay jerarquías sociales también, ¿no? Hay una ujú, serie de los seres divinos no son uno solo, sino que son muchos en general. Lo que llaman las religiones monoteístas es que hay uno por encima de todos, absolutamente todos, y además está tan por encima normalmente que no tiene ni forma, no tiene nombre, no tiene forma, bueno, tiene un nombre, pero solo lo conocen dos, no hay forma de acceder a ello, no hay forma de conocerlo, está tan por encima y tan lejos que es el más alto de la jerarquía como ujú, ocurre en la jerarquía humana. Es decir, nosotros tampoco podemos llegar a ciertas jerarquías, los mortales normales, ¿no? Pero luego vamos bajando y hay jerarquías de seres divinos también, ¿no? Son los famosos santos, los ángeles, los espíritus. Es decir, que ese modelo de lo que es la sociedad humana lo tenemos también en las religiones. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Como ujú, las creencias religiosas son fruto de plasmar nuestro esquema mental en una realidad que hemos generado como narrativa. Y esas jerarquías son las que tienen la culpa de que al final haya habido pirámides en Egipto ujú, y nos admiremos cuando las veamos, porque esas se hicieron para adorar, para servir a seres que estaban muy alto en la jerarquía, ¿no? En la jerarquía ujú. divina. Se Sí, sí, murieron, pero sí. iban a seguir ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y uno de los aspectos más interesantes de tu obra, que a mí me llama mucho la atención y creo que siempre todos nos lo hemos preguntado, pero creo que la respuesta no es fácil muchas veces, tenemos el concepto de mente, de Ajá, conciencia, el ajá. cerebro por otra parte, el alma por otra parte. Eh, ¿Hay alguna forma de armonizar si la mente es es distinta de la conciencia? ¿Y cómo se Vale. armoniza esto con el cerebro? Qué gran tema, desde luego, sobre el que hemos pensado mucho, mucha gente, y no hemos llegado a ninguna Sí. conclusión, sinceramente. A ver, no, está claro. Mira, la conciencia, las experiencias conscientes siguen siendo un misterio irresuelto, por mucho que digan, ¿vale? Podemos saber más o menos qué regiones del cerebro o qué procesos neuronales se acompañan de una experiencia consciente, ¿vale? Subjetiva, única para cada Ujú, individuo, que también muchos animales los tienen, como hemos hablado antes sobre los pulpos. Pero, pero ¿cómo se genera esa experiencia consciente? No tenemos ni idea, porque tú ves unas neuronas, lo único que ves son esas neuronas activándose y dices, mira, a la vez también se está generando en algún sitio o no una experiencia consciente, alguien está sintiendo algo. Y además las neuronas, curiosamente, que están generando o que están, sí, bueno, generando, es también parte de esa hipótesis, ¿no? Esa experiencia consciente no se diferencia mucho de estas otras que están haciendo algo muy parecido y no están generando experiencia consciente. Entonces, eso es un misterio. Me preguntas, ¿mente y conciencia son diferentes? Es una buena pregunta. Mira, la mente y la conciencia yo creo que sí que son sinónimos. Hay autores que piensan que dentro de la mente hay procesos conscientes y procesos preconscientes, es decir, como que todavía no han llegado a un espacio en el que estamos constatando las ciertas realidades, pero están ahí a punto de entrar o se están teniendo en cuenta por parte de aquello de lo que somos conscientes. Puede ser, pero yo creo que mente y conciencia son básicamente sinónimos. Si hablamos de mente, es que hablamos de experiencias conscientes. Eso es lo que ha dado pie a que pensemos que existe algo parecido a una mente, incluso algo parecido a un espíritu. Porque eso, junto con el hecho de que cuando nos dormimos, el cuerpo está quieto, está en un lugar y sin embargo hay algo que viaja, que tiene experiencias, que habla, que interactúa con otra gente, que está en otros lugares.
eso ha dado lugar a, no es otra cosa sino producto del cerebro, según lo veo yo, pero ha dado Ujú. lugar a que hay algo que es independiente del cuerpo, que es esa mente que sería independiente del cuerpo. Yo sinceramente no lo veo creíble. Realmente la mente le debe todo al cerebro. Algunos dirán, le debe mucho. No, le debe todo, pienso yo. Es decir, si tú alteras el cerebro con una droga, con una copa de vino, te basta, o una cerveza, eh, 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 ya tienes la mente cambiada. Luego depende de lo que le está pasando al cerebro. Si tú lo lesionas al cerebro, también la mente es diferente. La gente, por ejemplo, con una lesión no va a reconocer las caras de sus amigos. Qué curioso, ¿no? Cómo cambia la mente. Eh, Luego, en fin, son muchas evidencias, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, si quieres, hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que uno tiene ciertas experiencias y mientras que el cerebro está prácticamente muerto o muerto, pero no debe estar del todo porque estás imaginando cosas. Es como lo interpretaríamos de una manera más sencilla y más simple. Y de hecho, si tú tienes esas experiencias y por lo que he leído, se ha probado para ver si es verdad que hay una especie de espíritu que sale del cuerpo, se han colocado cosas encima de armarios, ¿no? Para ver si cuando salga el espíritu es capaz de ver lo que se había localizado aquí, o dónde estaba un zapato. Recuerdo alguna anécdota, ¿no? De dónde estaba un objeto que se había caído por una ventana o algo así, que lo había visto el espíritu mientras estaba muerto en la habitación, ¿no? Y yo ahí siempre digo, vamos a ver, paremos un poco. ¿Cómo se puede ver sin ojos? ¿Cómo se puede ver sin ojos? Mira, de alguna manera resulta hasta, a ver, ofensivo, ¿no? Pero el ojo es fruto de millones de años de evolución. Nació como una célula fotosensible, por azar, la biología dio lugar a una célula que era capaz de detectar si había luz o no. Luego eso se fue sofisticando, se fue multiplicando. Cada ojo tiene 250 millones de sensores fotosensibles. Se ha hecho cóncavo. Vemos además en tres colores. Tenemos una visión central y periférica. Con todo eso vemos las cosas. Con todo eso vemos ese objeto que se cayó por la ventana. Pero sin eso, ¿cómo conseguimos ver? Es imposible. Entonces, o sea, primero tenías que cambiar los esquemas de todas las cosas que conocemos, pero que conocemos de verdad, no quiero ser tan impostor, ¿no? O sea, de que conocemos científicamente, es decir, que se pueden replicar, que se producen, que siempre son así, que son sistemáticas. Yo siempre que cojo un objeto se cae, siempre que cojo un objeto y lo suelto, se cae, lo suelto, se cae. Eso es sistemático. Si de repente se va para otro sitio, tendré que explicarlo de alguna manera con mi conocimiento acerca de cómo es el mundo. Pero yo sé que en mi mundo, cuando suelto algo y nada lo sujeta, se cae. En mi mundo, para ver las cosas, necesitas un ojo. Así de fácil. Y entonces me tendrías que explicar muchas cosas. En fin, no sé, no quiero O los tampoco convencer. olores o el sonido, que también las ECMs muchas veces hablan de Sí, sonidos, de que escuchan, de conversaciones de las que son presentes, que escuchan. O sea, y además, es que este es un tema que me parece maravilloso. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de debatirlo con el doctor Pertierra, que también es pues, otorrinolaringólogo, ¿no? sí, Cirujano. lo Y, conozco y- y- personalmente bien. y él ha Sé sido que él, objeto de una ECM, ¿no? De hecho, y te lo sí, cuenta. sí, Y yo le preguntaba por esto, ¿no? De decir, pero ¿y cómo ves sin ojos, ¿no? O sea, muy y bueno, bien. evidentemente es muy complicado el establecer una respuesta científica ante algo que, bueno, No pues alguien te puedes. cuenta que lo ve, pero no se puede probar científicamente, ¿no? No puedes, ahí entramos en un terreno de los gaps, de los vacíos, de los huecos del Sí. conocimiento que rellenamos con unas ideas muchas veces un tanto fantásticas o fantasiosas o con un no se puede saber Mm. y con la fe, no hay otra manera. En la medida en que te sientes conforme con esa explicación, vamos a decirlo así, pues adelante, estupendo y como decíamos antes, pues serás feliz. Pero si no, pues tienes una inquietud y necesitas explicártelo. Yo creo que muchos de los, si no todos, los fenómenos que llamamos experiencias cercanas a la muerte se explican de manera más sencilla. Por difícil que sea, siempre será más fácil explicarlo por cuestiones que tienen que ver con la imaginación, con el producto de la actividad del cerebro que por otras razones. Siempre Mm. pienso que es más fácil de explicar así, no únicamente, pero sí la explicación más sencilla. En ciencia hay que lo llaman la navaja de Ockham, que es la explicación más plausible, que es decir, la más simple es la que vale.
la que menos suposiciones tienes que implica, esa es la que vale. Si tú para suponer que puedes ver sin un ojo, tienes que suponer que, yo qué sé, que hay una especie de receptor espiritual que se conecta con el cerebro, porque luego tiene que llegar al cerebro y lo tienes que explicar, ¿no? Y, en fin, una serie de cosas muy enrevesadas, eso es muy enrevesado. Sin embargo, si lo puedes explicar por la imaginación, que es un fenómeno constatable y conocido, pues es mucho más fácil, mucho más sencillo. Ujú. Que sea Algo verdad que... o no, eso es Sí, otra sí, cosa. Es sí. decir, que puede ser verdad o no, pero la ciencia se mueve con ese parámetro, ¿no? Si lo puedes Exacto, explicar de forma exacto. sencilla, esa es la que vale. Perdón. Bueno, de hecho, tenemos la famosa figura del tercer hombre, ¿no? Pues esa figura que en situaciones de momentos críticos para la vida humana, pues lo vemos en montañeros, lo vemos en personas que han sufrido pues, accidentes dentro de una mina, que se les saque de un edificio encima, etcétera, se sienten apoyados de una presencia que está ahí al lado, que la ven físicamente, que les Sí, da sosiego, que les da paz, que les empujan, que les ayudan, y luego cuando son rescatados, pues nadie ha visto a ese supuesto ayudante, a ese supuesto ángel de la guarda que asistía a esa persona y que esa persona lo veía físicamente, ¿no? Y sabemos que al final sí. son procesos cerebrales que se producen ante la falta de oxígeno, de riego al cerebro, esa necesidad de supervivencia que el propio cerebro te está creando para que no decaigas, ¿no? Y sea, que tiene una explicación científica a figuras como esta. Sí, sí. Y muchas veces que nos gusta creer en esas cosas porque nos apetece, nos parece interesante, divertido, que haya seres que cuidan de nosotros, que haya ángeles. Eso le gusta mucho a la gente. Mira, yo recuerdo un caso que discutimos en Cuarto Milenio, además, de un coche que había caído al agua en un río helado y entonces que iba un bebé o un niño pequeño y la madre y el bebé estuvieron en el coche muchas horas. Eh, y el bebé sobrevivió, pero la madre murió. No sé si por congelación, por el frío o por qué, ¿no? El caso es que los equipos de rescate, la policía llegó pasadas muchas horas al día siguiente, por la mañana, creo que fue así. Entonces se iban acercando al coche para ver si había supervivientes. Y entonces el policía parece que estaba oyendo como voces: acércate, ¿no? Que tal, que está vivo, que no sé cuántos y tal. Y efectivamente el niño estaba vivo, la madre no. Y entonces estos se lo interpretaron como unos ángeles de la guardia, ¿no? Que estaban velando por la vida del niño para, en fin, para incentivar al policía que fuera a rescatarle, ¿no? Y yo lo que decía en el debate, decía, si realmente hay ángeles que velan por nosotros, yo creo que alguno hubiera llamado a la policía unas horas antes en vez de en ese momento. Es decir, me parece, por un lado, que está muy bien que haya seres que velan o que cuidan de nosotros, pero por otro, hombre, que lo hagan un poquito mejor, si no, es que lo están haciendo un poco mal. Es decir, si realmente están apremiando a un policía cuando el niño está a punto de morir, lo podían haber hecho 6 horas antes, hubiera pasado menos sufrimiento el niño, no era necesario. ¿Vale? Ujú. Entonces, es muy fácil que un policía, es muy fácil de explicar que un policía que está nervioso, que se acerca corriendo a un río, o sea, dentro de un río, que suena el agua, el murmullo del agua, en fin, el jaleo, venga, acércate, tal, corre, la excitación y tal, le haga escuchar cosas. Eh, simplemente de tipo alucinatorio. No es necesario que haya un ángel que le diga nada. Y así se Ujú. explica mejor y tiene más Ujú. coherencia, digámoslo así, ¿no? Con las cosas. Bueno, es un ejemplo entre muchos. Ujú. Hay un asunto que tocas en de qué nos sirve ser tan listos, Manuel, que a mí siempre me ha fascinado. Yo estos hace años lo vi en redes, ¿no? El famoso programa de Punset, ¿no? Cuando estaban en Ajá, ello, y tú lo desarrollas con mucha precisión en tu obra, que es el tema de la toma de decisiones. Y ajá. cómo hay experimentos que lo que han determinado es que antes de que nosotros seamos conscientes de que vamos a decidir A o B, nuestro subconsciente ya lo ha decidido unas milésimas de segundo antes. O sea que Sí, nosotros realmente lo que creemos que es una decisión nuestra, conscientemente no la está siendo. Esto es un tema fascinante, ¿no? sí, sí, además unas cuantas milésimas, de hecho, entre 500 y 700 milésimas de segundo, que es bastante, ¿eh? Que dices, bueno, eso es que es menos de un segundo, sí, pero es que en un segundo el cerebro es capaz de hacer muchas cosas. Es decir, yo cuando le presento a una persona una palabra, en 600 milisegundos ha sido capaz de analizar su ortografía, de traducirlo al lenguaje auditivo, de identificar la palabra, identificar su significado, integrarlo en una oración y a los 600 milisegundos ha terminado todo esto. Es decir, que 700 milisegundos es mucho, mucho tiempo, ¿no? Y aún así, incluso, esos son los estudios pioneros del IBET de los años 80, que efectivamente mostraban que el cerebro empezaba a preparar
el movimiento esos milisegundos antes de que la gente fuera consciente de que ya iba a hacer, de elegir, de decidir tomar, perdón, de decidir hacer ese movimiento. Es decir, eran estudios sobre el libre albedrío. Se le decía, cuando tú quieras, aprietas el botón, pero solo cuando tú quieras, ¿vale? Pero dime en qué posición estaba cierto reloj que iba moviéndose para que me digas cuándo has tomado la decisión. Y siempre tomaba la decisión 700 milisegundos después, 500, 700 milisegundos después de que el sistema motor ya estuviera preparando el movimiento, de manera inconsciente, ¿no? Y como te digo, estudios posteriores han mostrado que incluso 8 segundos antes ya podemos saber cuál de dos botones va a apretar una persona. También en, 8 segundos. 8 segundos antes, según la Ostras. actividad cerebral, 8 segundos antes de que apriete el botón, también a su libre albedrío, y uno de dos botones, el que él quiera, el verde o el rojo, ya sabemos que va a apretar, por ejemplo, el rojo. Así, con una altísima, un 80 y tantos por ciento de probabilidad, es decir, que es bastante. Efectivamente, lo que muestran estos experimentos y muchísimos otros en la neurociencia desde entonces, ¿no? Es que efectivamente casi todas, o por no decir todas las decisiones que tomamos, tienen una base inconsciente, absolutamente. De hecho, fíjate, ahora mismo según estamos hablando tú y yo, solo somos conscientes de toda la actividad del cerebro, de aproximadamente un 2% de toda la actividad, de todo lo que está haciendo nuestro cerebro en este momento. Eso es lo único que llega a nuestra conciencia. El cerebro está haciendo ahora mismo muchísimas cosas. Una cosa que está constatadísima y que sorprende a la gente es que ahora mismo tú y yo y los que nos están viendo están guardando en su cerebro los recuerdos de los últimos 2 o 3 años. Los están repasando de una manera tan sutil que no llegan a la conciencia. Pero el cerebro los está repasando porque necesita este repaso para transformar los circuitos y dejarlos como recuerdos permanentes. ¿Vale? Es decir, si yo me acuerdo de las vacaciones de hace 5 años, es porque estuvieron esos recuerdos 2, 3 años repasándose en mi cerebro y ahora se están repasando los de los últimos meses, los de los últimos años. Eso lo está haciendo. También está tomando decisiones de otras cosas que no vienen al caso ahora en lo que estamos hablando, pero luego posteriormente tendré que decidir algo y ya ahora mismo está el cerebro decidiendo sobre eso, ¿no? Cosas que nos hemos dejado pendientes, quiero decir. Es decir, que el cerebro está haciendo muchísimas cosas. Es un grandísimo consumidor de energía y lo que llega a la conciencia es muy poquito. De hecho, esto viene un poco también a lo que decíamos antes. Las neuronas generan conciencia, generan fenómenos conscientes, pero parece ser que los fenómenos conscientes no alteran el funcionamiento de las neuronas. Hay que entender que las neuronas son alteradas por el funcionamiento de otras neuronas. Puede que éstas hayan ocasionado fenómenos conscientes, pero el fenómeno consciente en sí no tiene capacidad de influir sobre lo neuronal. Es todo a nivel neuronal, es como algo que está al margen, ¿no? Y ya que está al margen, también resulta que es algo que lo que hace es recoger el resultado final de todo lo que ha hecho el cerebro. Hay algunos neurocientíficos que dicen que el cerebro, a la hora de que tomemos decisiones, se puede considerar que es un equipo de rivales donde Ujú. solo gana uno. Cada vez que tomamos una decisión, se han barajado quizá decenas de opciones, de posibilidades, ¿vale? Y solo una ha ganado y es de esa de la que somos conscientes. Pero además para cualquier cosa banal, incluso es decir, yo me levanto por la mañana y digo, ¿qué ropa me voy a poner? Y tengo un montón de posibilidades, bueno, un montón no, pero unas cuantas posibilidades de ropa, de zapatos y tal. Y no soy consciente de que el cerebro en ese momento está evaluando. Bueno, de algo sí soy consciente. Pues hoy voy a hacer esto, voy a ir a tal sitio y voy a hablar con tal persona. Y el cerebro inmediatamente lo que hace es calcular cómo me sentaría cada una de estas ropas en cada una de estas 4 o 5 situaciones que yo voy a tener en el día. Pero no lo hago conscientemente, el cerebro lo hace de forma automática, él solo, y lo que hace es, si me pongo esto en esta situación, ¿cuál va a ser mi emoción? Si me pongo esto en esta otra situación, ¿cuál va a ser mi emoción? Todo eso lo hace en cuestión de milisegundos y al final dices, me pongo esto. ¿Por qué te lo vas a poner? No lo sé. El cerebro sí lo sabe, él ha tomado esa decisión en base a esos cálculos que ha hecho de con esto voy a estar mejor o voy a tener mejores posibilidades de estar más a gusto y con esto no, según con quién voy a estar y según lo que voy a hacer, ¿no? Y todo eso lo hace en cuestión de, conscientemente, de milisegundos, segundos, ¿vale? Y muchas veces no sabemos por qué. La típica situación de que yo siempre cuento, ¿no? Que yo soy padre de 3 hijos y muchas veces les dices a los chicos, no hagas esto. Si te preguntan por qué y no lo sabes, no sabes contestar en ese momento,
Pero tu cerebro sí, luego empiezas a tirar, ah, bueno, pues es por, yo qué sé, pues es por esto, o recuerdo que una vez cuando se tocó esto ocurrió no sé qué. No has sido consciente de eso, pero tu impulso es de lo que has sido consciente, ha sido del impulso. Es de al final, Mm. de las varias posibilidades que hay, la que ha ganado es la de decirle no lo hagas. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Y por supuesto que todos estos impulsos que tenemos, toda esta toma de decisiones inconsciente, es fruto de las experiencias y las emociones que hemos tenido en el pasado y que al final han ido creando una serie de patrones en virtud del cual nuestro cerebro subconsciente decide, ¿no? Claro, Totalmente. eh, por ejemplo, yo me pego 4 o 5 años de mi vida en clase estudiando cómo hacer raíces cuadradas integrales. Sé hacerlas, pero ponme ahora mismo una raíz cuadrada. Es que no sé ni por dónde empezar. Ahora bien, tu primer beso dura tan apenas unos segundos y te acuerdas toda tu vida. Sí, señor. Has puesto tal cantidad de emoción en un momento y tan poca en el otro, aunque haya sido años, que uno y otro momento son recordados de forma totalmente distinta a lo largo de tu vida, ¿no? Es decir, que al final las emociones nos influyen para nuestras experiencias, pero hay Sí, también otro, otro, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es otra anomalía emocional, que es cuando tienes un trauma, cuando tienes una experiencia tan negativa o tan dolorosa, que ha habido casos incluso que tu cerebro las llega a olvidar. Es como si te estuviese autoprotegiendo. ¿O cómo se puede explicar esto? sí, sí, sí. Sí, es la típica situación. A ver, hay varias cosas, ¿no? Lo primero, sabemos en psicología y en neurociencia que el cerebro no busca la verdad, no es lo más Mm, importante mm, para él. Lo que busca el cerebro es una historia coherente, una explicación para las cosas, sean verdad o no. Y ahí también muchos de los relatos que decíamos antes y a partir de ello mm, las pirámides. Son explicaciones del mundo que no tienen por qué ser verdad, pero para ti lo son y mm, con eso te quedas tan a gusto, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, la memoria, ojo con la memoria, es muy falsa. Está llena de errores. Tú cada vez que memorizas, a ver, no es que sea, tampoco la voy a vender tan mal. Recordamos muchas cosas con cierta fidelidad, pero no tanta como solemos creer. Se suele contaminar cualquier recuerdo. Puede ser, es decir, pueden ocurrir errores en el momento en que está ocurriendo la experiencia, que tú las percibas de una manera, en el momento en que la guardas en memoria, que la puedes guardar con errores en la codificación, y también en el momento en que recuperas el recuerdo, que puede también ocurrir errores. Y además, mientras guardas un recuerdo, recuerda que se repasan durante 2, 3 años. Durante ese repaso que todavía no se ha consolidado, pueden venir mm. otras experiencias que se unan a ese recuerdo y contaminarlo, alterarlo, afectarlo, influirlo y mezclarse, ¿no? Y además de una manera un tanto a veces falaz, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, la memoria es una construcción del cerebro activa y que tiene muchos fallos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, uniendo esas ideas, ¿no? De que tenemos que tener una idea coherente del mundo que nos tranquilice, que nos explique las cosas, que complete la información que nos falta, ¿no? Y por otro, que la memoria no es del todo fiable, tiene muchos errores, muchos fallos, es normal y no es nada raro que muchas veces una experiencia que nos va a amargar la vida, ¿no? Que nos va a imposibilitar una vida adecuada, pues tendamos a modificar ese recuerdo. Olvidarlo es una manera, nunca se olvida, evidentemente, eso siempre está ahí, pero que sí que lo enmascaremos, lo maquillemos, lo modifiquemos, lo reinterpretemos. De hecho, es lo que se hace en la terapia, en la clínica psicológica, ¿no? Muchas veces es reinterpretar las cosas, porque un recuerdo es o puede ser fatal, evidentemente, pero siempre puedes reinterpretarlo con otros adjetivos, con otras formas de verlo que te hagan suavizar ese recuerdo, ¿no? En el extremo más extremo está el olvidarlo, evidentemente, esos traumas que aparecen ahí olvidados. Aunque también hay que decir que sobre eso hay mucho mito también. Hay mucho mito en el sentido de que en algunos casos sí, pero no en la gran mayoría. No llegan a realmente olvidarse o taparse y por lo tanto solo saldrían
bajo, por ejemplo, el estado hipnótico, ¿no? Eso es un viejo mito que en la realidad no hay tanto de esto, pues, si es que hay algo, ¿no? De hecho, fíjate, hay muchos, a Freud le pasó que muchos de sus pacientes eh, al final, por la terapia y por la hipnosis, se acabó sacando que habían sido víctimas de malos tratos o de abusos sexuales cuando eran niños. Pero resulta que tirando del hilo se acabó sacando la conclusión de que muchos de esos relatos de abusos infantiles habían sido ficticios, no habían ocurrido nunca. Eran como un artefacto de la terapia. Es aquello de cuando tú a alguien le dices, ¿qué recuerda usted de sus abusos sexuales de cuando era niño? Y a lo mejor la primera reacción es, ¿qué abusos? Y luego la segunda puede ser, me están preguntando por algo, pues al final te lo acabas creyendo y muchos no existieron de verdad, ¿no? Entonces, la mayoría de los traumas, por ejemplo, en el estrés postraumático, no necesariamente has olvidado, al contrario, no has olvidado el trauma, es lo que te está haciendo daño y tú eres consciente de que eso está ahí. Lo que pasa es que no siempre lo sacas a la conciencia, ¿no? Pero lo puedes sacar a la conciencia voluntariamente. De hecho, es lo que se ha hecho muchas veces en terapia, ¿no? Sin necesidad de hipnosis, sin necesidad de ningún estado raro. O sea, realmente olvidar algo muy traumático de una manera que no seas capaz de recordarlo, es una cosa muy anómala. Siempre estará ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho, con este tema que tocabas de los abusos, hay un caso relativamente reciente que trajimos al canal, que es una investigación que ha hecho un periodista italiano, Pablo Bierzi, no, Pablo Trincia, perdón, Trincia, que es el caso Veneno, que ocurrió en el norte de Milán, ¿no? Donde en la década del 2000 pues, hubo una serie de niños que presionados, sobre todo con este tipo además de terapias regresivas, hipnosis, etcétera, Ajá, habían acusado no solo a sus padres de abusar de ellos, sino llevar a sus ya, padres a casas de otras personas para que abusasen de ellos, realizar rituales satánicos, pero te hablo de niños de 5 y 4 años, rituales satánicos en cementerios, de matar a otros niños y de que esta historia tuviera como consecuencia que acabasen en la cárcel distintos vecinos del pueblo acusados de todo esto para que al final unos cuantos años después, y te hablo de unos 20 años después, demostrarse que todavía ha sido una gran mentira sacada por parte de pues, quienes habían practicado este tipo de terapias, que habían sí, generado unos falsos recuerdos sí, en sí, esos sí. niños. Y es alucinante. Es increíble, no conocía el caso, pero es muy Es brutal, interesante. es brutal, brutal, Pero brutal. sí, sí, efectivamente, es un ejemplo de cómo podemos inculcar falsos recuerdos y que es además bastante común, ¿no? Y de lo mucho que falla la memoria y además de lo convencidos que estamos de nuestros recuerdos. Siempre decimos, no es que lo he visto con mis propios ojos. Y según demuestran muchos experimentos, con una cámara puesta en la frente, ¿no? de una persona y que luego te describe la situación, te dice, no, no, es que esto lo vi con mis propios ojos y la cámara te demuestra que no vio absolutamente nada de lo que está contando, ¿no? Muchas veces. Y sin embargo, cuidado, no son mentiras, que esto hay que entenderlo, ¿no? Que es como yo interpreto muchas veces. Fíjate, a mí me ha tocado viajar también con motivo de mi colaboración con Cuarto Milenio. He viajado con Paloma Navarrete, con Aldo Linares, y hemos estado pues juntos, ¿no? Viendo cómo ellos ven cosas y tal. Y yo siempre digo que ellos no mienten, ni ellos ni estos niños que cuentas tú, no están mintiendo, están confabulando. Que simplemente es que ellos se lo creen a pies juntillas lo que están diciendo, y eso no es mentir. Sin embargo, es equivocado o erróneo desde mi punto de vista lo que ellos están contando, pero no es mentira, es sencillamente, bueno, es fruto de lo llamamos el intérprete, ¿no? En el cerebro, de que todo tiene que tener un sentido, una razón de ser y que les ha parecido que han sentido esto y eso ellos lo interpretan de esa manera. Nunca es mentira, casi nunca, es otra cosa. Oye, un tema que me apasiona y que también tocas en de qué nos sirve ser tan listos es el de las neuronas espejo. A ver si podemos Ajá, mitificar o desmitificar esto, si son o no reales, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con un amigo, bosteza y bostezamos? ¿Cuántas sí, veces, si yo tengo una posición, pues concreta y la persona que tiene delante pone esa misma posición y estamos hablando de cualquier tema, es como que se siente más a gusto, se siente más tranquila sí, sí, sí. conmigo, ¿no? O sea, esto de las neuronas espejo, esto de que nos sintamos reflejados y a gusto con la posición, con el tema, con lo que hace el prójimo, es
fruto también de nuestro cerebro? ¿Esta empatía natural es real? Absolutamente. De hecho, facilita que nos interpretemos el uno al otro, ¿vale? Si yo me Ujú. rasco así, tú tendrás... De hecho, es más, tu cerebro lo hace y luego que lo llegue a manifestar o no es distinto, pero lo hace automáticamente y no lo puede evitar. Es decir, ahora mismo tú y Ujú. todos los que nos están viendo se están tocando la Sí, sí, sí. frente, que sepáis. Notas un cosquilleo ahí. Eso ya es, sí, sí, también. Eso es inevitable, es muy curioso y forma parte de lo social que es nuestro cerebro. Mira, las neuronas espejo se descubrieron porque había unos científicos italianos que en un laboratorio que lideraba el profesor Risolati hace ya unas décadas, que tenían un macaco con unos electrodos puestos en la cabeza y estaban estudiando su sistema motor, es decir, el sistema con el que el macaco mueve las manos para coger objetos y demás, ¿no? Entonces cada vez le hacían al macaco coger objetos y veían cómo se activaban las neuronas de la corteza motora. En un descanso, uno de los científicos se acercó a me parece que es un bol con frutas, cogió una de estas frutas con la mano y resulta que las mismas neuronas que movían la mano del macaco se activaban sin mover la mano el macaco, ¿vale? Sino simplemente porque estaba viendo a uno de los investigadores coger un objeto, ¿no? Entonces dijeron, wow, esto es increíble, ¿no? Las mismas neuronas motoras con las que el macaco mueve su mano son las mismas con las que me está viendo a mí mover mi mano. Ujú. Esas son las neuronas espejo. Son de la zona motora, pero también de la zona parietal, que tiene que ver con la sensibilidad de qué es lo que siento y cómo muevo, cómo siento los movimientos de la mano, ¿no? Son las dos regiones de las neuronas espejo. Eh, eh, pero aquí hay que decir dos cosas. Primero, se ha exagerado mucho sobre las consecuencias de estas neuronas espejo. Es verdad que sirven para entender lo que hacen los demás, Ujú. pero quizás no sean fundamentales. Lo puedo entender sin necesidad de imitar los movimientos de la otra persona. ¿Vale? Eso es una opción, porque parece que algunos experimentos demuestran que incluso cuando impido que se active las neuronas espejo, sigo entendiendo que lo que está haciendo esa persona es rasgar, agarrar, tirar, es decir, en ese sentido no son imprescindibles. Facilita la comprensión, que la hace más rápida, pero no es fundamental, eso por un lado. Luego, los propios autores, Risolati y muchos de sus colaboradores, han seguido indagando en el modelo y han llegado a conclusiones demasiado extraordinarias acerca de la consecuencia de las neuronas espejo, porque han dicho que a partir de ahí surgió el lenguaje, que en principio sería gestual y de ahí surgió pues, el lenguaje humano, y yo creo que es un poco exagerar la nota. De hecho, si nos vamos a otra perspectiva, yo siempre digo que el cerebro humano, también el de los primates, pero sobre todo el de los primates humanos, ¿no? Todo él es un espejo. Porque encontramos neuronas espejo no solo en las neuronas motoras, sino fíjate en las neuronas de las emociones. Experimentos de hace décadas también muestran que regiones emocionales del cerebro, por ejemplo la amígdala, que es la más emocional de todos los circuitos cerebrales que tienen que ver con las emociones, en cuanto que yo veo a alguien expresar una emoción, se activa la amígdala. Mi amígdala se activa cuando tú pones cara de alegría o cara de enfado. Eso es una neurona espejo, porque eso es mis neuronas de mis sentimientos se activan cuando yo veo tus sentimientos, ya no es un acto motor. Entonces eso también son neuronas espejo y esto también es muy interesante. Y de hecho, fíjate, muchos experimentos demuestran que esto ocurre incluso cuando no hemos visto esa expresión facial de manera consciente. Fíjate lo bien que lo hace Ostras. nuestro cerebro. ¿Vale? Cuando tú presentas una expresión emocional durante 16 milisegundos, ¿vale? De repente, ¡pum!, una sonrisa, 16 milisegundos, que es prácticamente imposible de ver. Tienes que estar muy atento y aun estando muy atento, yo lo digo porque lo hago muchas veces en mis charlas, ¿no? Presento la cara durante 16 milisegundos con una emoción, siempre digo, ¿alguien ha visto algo? Y generalmente nadie ha visto nada. Alguno dice, he visto unos dientes. Bueno, vale. Bueno, pues con eso se activa la amígdala. Y eso también son neuronas espejo. Eso es muy, muy interesante, pues nos dice que el cerebro humano está continuamente reflejando lo que hacen los demás, no solo en sus acciones, sino también en sus sentimientos. Y eso es muy, muy valioso, yo creo, para el ser humano. Bueno, pues alucinante, alucinante todo lo que nos estás contando, Manuel Martín Loeches, y mucho más que vais a encontrar aquí. Esto han sido simplemente unas pinceladas, pero en de qué nos sirve ser tan listos. Una portada chulísima que ya está en todas las librerías. Trabajazo el que han hecho en la encuadernación los amigos de Destino
Y bueno, pues un libro que se bebe con muchísima facilidad. Yo, de hecho, fíjate que empecé a leerlo pues prácticamente a 4 o 5 días, ¿no? Y digo, mira, en un principio tenía intención de leérmelo rápido, ¿no? Y digo, bueno, pues ya tengo para poder entrevistar a Manuel, pero me está gustando tanto que voy más o menos por la mitad y dije, oye, me lo voy a beber a sorbitos, poco a poco, porque es un libro que se disfruta mucho párrafo a párrafo y que prácticamente todo lo que vas contando es de sumo interés y que a todos nos satisface, ¿no? El comprendernos un poquito mejor a nosotros mismos. No es un libro de decir, empiezo, termino y venga, a la librería, ahí lo he dejado. No, es un libro para ir consultándolo, releyéndolo y poco a poco tratar de entender por qué somos como somos, ¿no? O sea que enhorabuena por esta obra porque me está pareciendo fascinante, Manuel. Pues muchas gracias. Se nota que lo están leyendo porque las preguntas estaban muy bien lanzadas. El libro es fruto de más de 30 años trabajando en el cerebro y en la mente humanos. Y además es un intento, un esfuerzo, sinceramente, por explicarlo de manera que se entienda. No estoy seguro de si lo he conseguido en todas las ocasiones, pero el libro es continuamente un intento de que se entienda todo lo más posible dentro de su complejidad, que tampoco es mucha. Siempre digo, el cerebro y la mente humana son complejos, no complicados. Es distinto, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad intento simplificarlo, pero sin hacerlo simplón, al contrario, que se entienda con cierta profundidad. Y a veces, bueno, soy consciente de que no lo he conseguido siempre, pero sí, por lo menos lo he intentado. Todo el libro es un intento de que la gente entienda lo que yo he llegado, a lo que yo he llegado después de 30 años estudiando la mente humana. Manuel, ¿leer nos hace más listos? Sin duda, nos transmite muchísimo conocimiento. Además, fíjate que leyendo nosotros también lo comprobamos nosotros en un experimento que hicimos hace mucho tiempo. Cuando lees, revives la situación como si la estuvieras haciendo realmente. Es decir, no es una cosa abstracta, sino que tú lo que estás leyendo lo estás reviviendo, lo estás viviendo en ese momento. Te pones en el papel de lo que estás leyendo. Y de hecho, hay muchos estudios que muestran que las personas que leen incluso son más empáticas, tienen mejor capacidad para captar los problemas sociales, para solucionarlos, porque los han puesto a prueba en un libro. Y así tantas cosas. Bueno, Manuel, pues ahí habéis tenido esta charla que hemos tenido con nuestro psicobiólogo favorito. Y Manuel, antes de terminar, venga, te voy a hacer la pregunta mítica que hago a todos los Sí. invitados que se pasan por el canal, ¿vale? A A ver ver qué si opina me dices. Manuel Martín Loeches de esto. Manuel Martín Loeches, te ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién Ah, meterías en esa cenita conjunta? qué curioso, qué buena pregunta. Pues yo creo que con Julio César, Ujú. con Napoleón y con la Mona Lisa. Con Lisa Para, Gerardini. para, para saber un poco de la mentalidad de la época y también por meter a alguna mujer que yo creo que nos pueden dar un punto de vista muy valioso sobre la historia, de hecho, tan Sí, sí, valioso sí, como el de sí. los hombres nomás, y que muchas veces las ignoramos y yo creo que es muy importante. Así que, bueno, esos 3 personajes, 3 épocas diferentes, ¿no? Y, bueno, en fin, yo es que invitaría muchísimos, ¿eh? Me he dicho 3 solo y eso me lo hace muy difícil, pero... Nos quedamos con ellos, ¿eh? Con César, Sí. Napoleón y Lisa Gerardini. Ahí tienes a la Mona Lisa. Pues Manuel, que ha sido un placer el tenerte por Desafío Viajero, el que nos alumbres con toda la luz que ha recaído sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestras ignorantes mentes en un tema tan interesante como este, que se nota que pues, llevas toda la vida estudiándolo, investigando y al final ha quedado todo muy bien condensado en de qué nos sirve ser tan listos, descubre cómo piensa y se emociona nuestro cerebro. Te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas y bueno, mucho éxito con tu nueva obra y un placer. Bueno, pues el placer es mío, Luis. Te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad y sinceramente espero que la gente que nos haya visto me sepa perdonar los errores o las cosas que no, con las que no esté de acuerdo, ¿no? Que pueden ser seguramente muchas, pero que en cualquier caso, y esto es lo bueno, que disfrute del libro, que aprenda con él y que no se cierre
a partir de lo que lea, sino al contrario, que le genere más inquietudes con las que ir a buscar más respuestas en otros sitios, ¿no? Que eso es lo bueno, lo bonito de lo que es el conocimiento humano, ¿no? Que es parte también de lo que nos hace humanos y es sencillamente algo maravilloso, ¿no? Nuestro afán por conocer las cosas, por saber. Pues ahí queda eso, aventureros. Gracias por haber estado en este episodio de Desafío Viajero. Nos vemos en el próximo. Sed buenos y hasta la vista, amigos. Hasta pronto.